Estamos súper contentos porque hoy vamos a hacer el trekking del Tongariro. Y diréis, ¿qué es el Tongariro? Una de las montañas más grandes de Nueva Zelanda, de los volcanes. Y casualmente es el volcán de Mordor, del Señor de los Anillos. Os recordará el Monte del Destino cuando van allí, con el anillito. Tin, tin, tirirín. Ahí vamos nosotros. Hace un sol buenísimo, hace buen día. Lo que pasa que aquí van a ser, nos han dicho todas, las 4 estaciones en un día. El tiempo va a cambiar de golpe, así que hay que ir abrigadito porque es un trekking alpino. Casi 2000 metros de altura es este volcán, 7-8 horas, dificultad media, así que vamos a ver cómo se nos da. ¿Cómo hacer el hiking del Tongariro? No es una ruta circular, hay que tenerlo en cuenta. Empieza en un punto y acaba en otro. Para hacerlo, tenéis que registraros primero en la web oficial, que os la vamos a dejar también por aquí. Aparte de eso, tenéis que tener en cuenta, realmente se puede, pero voy a decir, no se puede dejar el coche en el punto de inicio exacto donde iniciamos el trekking. ¿Por qué? Porque como he dicho, no es circular y no vais a volver luego 8 horas andando otra vez a por el coche. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es la solución? Un shuttle bus que te ponen aquí. Lo que pasa es que cuesta $55 por persona. El shuttle bus pasa cada media hora y te recoge en diferentes puntos. En nuestro caso, nos quedamos en el Park and Ride, que es el parking que hay aquí en el National Park. Es gratuito. Vamos a pasar la noche aquí también, además. Vendrá el autobús, que tenéis que reservar la hora a la que vais a coger el bus, previamente online. Os recoge, os lleva hasta el inicio y después, una vez terminéis, os recoge allí y os vuelve a llevar al punto donde habéis tomado el bus. Es decir, en el Park and Ride en este caso. Se puede también coger a 10 minutitos andando de aquí, que tenemos ya lo que sería el pueblo, que total es una cafetería y 2 cosas más. Así que vamos a ver cómo se nos da este trekking y a ver si lo sobrevivimos. Buenos días, chicos. ¿Dónde estamos? Pues ya estamos en el trekking del Tongariro. Va a durar unas 7-8 horas. Llevamos más o menos media horita de camino. Bastante asequible de momento. Sí. Pero es un trekking de exigencia media alta, así que hay que estar preparados. De momento un solamen muy bueno. Aquí hay que traer ropa de abrigo porque son las 4 estaciones en un día. Exactamente. Yo he empezado bastante abrigado y ya voy todo en manga corta. Mira, ya se está notando un aire fresco interesante, que como ya vamos sudados, pues se nota bastante. Y ahora esta parte del recorrido es pues pasarelita de madera. Muy Bastante sencillo. Y luego vamos subiendo hasta cruzar a la otra parte. Pues aquí hay una explicación muy buena, ya llevamos una horita más o menos de trayecto y te dice, si el tiempo está así, como en nuestro caso, podemos continuar. Si en el caso opuesto está todo nublado, pues te das la media vuelta desgraciadamente. Bueno, pues tenemos una sorpresita. Hemos conocido una pareja aquí de españoles, os lo vas a presentar. Marc y Rosana. ¿Son de? De Asco, de Tarragona. ¿Y dónde vivís? En Chicago. Parecen tímidos, pero en verdad no. En verdad hemos estado jugando de todo al pie apillenado. Sí, por eso estamos tan callados, porque nos están dando conversación todo el rato y se nos está haciendo mucho más llevadero. Justo tenemos el volcán detrás. ¿Eso que veis ahí? La subidita está siendo un poquito... A ver, está siendo muy sencilla, pero cansada, porque al fin y al cabo estamos subiendo. ¿Qué llevamos? 2 horitas, no llegamos. ¿2? ¿Cuánto llevamos? 2 horitas, ¿no? Sí, casi 2 horas. El bar dice que 2 horitas, así que bueno, nos quedan unas 5 más o menos, 5 o 6 horitas más. Así que vamos a darle, ¿no? Yo voy bien, ¿cómo vas? Yo cansada, no voy a engañaros, voy súper cansada. Vamos a sufrir. El trekking está de momento muy bien, asequible, lo único que sí que hay una cantidad de gente, que nosotros somos parte de ellos al final, es normal, pero hay muchísima gente, el parking estaba casi a tope también. Y la subidita, por ejemplo, es en fila india y hay bastante cola. De hecho, los baños, ahora veréis, están llenos, hay mucha cola para todo. Es lo único que estamos encontrando así como, vamos a decir algo negativo. Pero la verdad que de momento está muy bien. Yo he de decir que estoy un poquito cansada, pero la subida es bastante amena. De hecho, ahora acabamos de pasar unos 10 minutitos que es completamente plano. Y tenemos justo detrás aquí el primer lago, no sabemos cómo se llama, pero sabemos que vamos a subir al lago Esmeralda, que es el famoso, son 3 laguitos. Y vamos a descansar 5 minutos y seguimos para arriba porque tenemos una pendiente ahora importante, así que vamos a coger fuerza y vamos a comer algo, ¿verdad? ¿Verdad? Las vistas son impresionantes, hace aquí ya una rasca interesante, hace bastante viento, pero muy bien, muy contento y como vamos hablando aquí con la pareja esta, pues súper animados. ¿Cómo vais? ¿Hay fuerza? Sí. ¿Eh? Habéis hecho cosas más duras, ¿no?
Aquí detrás tenemos uno de los cráteres del volcán. La verdad que está siendo muy chulo. No está siendo tan pesado. Nos ha costado 2 horitas y media más o menos subir hasta lo que creemos que ya es lo más alto. Por cierto, os contamos alguna cosita. Hay que traer mucha agua, porque es un trekking muy largo. Como hemos dicho, es un trekking exigente. Sí, alpino. Comida, porque vais a hacer 1000 horas, tenéis que comer aquí. Y bueno, ropa, abrigo. Aquí todas las estaciones en un día. Hay que llevar manga corta, hay que llevar chaquetitas, hay que llevar sudaderas si hace falta. Cortaviento. Y tenéis que chequear muy bien el tiempo, porque como haga mal tiempo no vais a poder completarlo seguramente. Ya hemos llegado a la zona más bonita, que es donde están los lagos Esmeralda. Qué bonito, el volcán justo está detrás. Brutal. La vista impresionante, súper recomendado. Muy brutal bonito. y no También es es tan pesado. cierto que nos está recordando mucho a Lanzarote. No estamos viendo tantísima diferencia, así que con los lagos, Con los lagos sí, estos marcan la diferencia. pero con el volcán no, pero muy brutal. Muy bonito, muy recomendable. Bueno chicos, no hay mucho grabado de este trozo porque la verdad resbala muchísimo. Yo me he caído efectivamente y me he caído con el móvil nuevo así. Está bien, creo. Un poquito peligroso porque resbala un montón. Pero bueno, aquí están las vistas. Vale la pena todo el sufrimiento este de la bajada por no morir. Pero es muy bonito, el tiempo se está comportando genial, no hace prácticamente ni viento y estamos disfrutando un montón. Vamos a ver qué nos depara la ruta, porque esto todavía no acabó, nos quedarán igual 4 horas, 3-4 horas. Bueno chicos, ya vamos de bajada, mucho más relajado, el viento este sienta genial y justo allí detrás tenemos el lago Taupo, que por cierto por aquí tendréis el vídeo cuando visitamos Taupo. Súper bonita las vistas también desde aquí y a seguir la ruta. Mira, me voy a caer ahora. Oh, la verdad. Después de 21 kilómetros y 7 horas, hemos conseguido llegar.